Bienvenidos amigos, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestro programa de cada semana. Ese programa, ese espacio televisivo que le dedicamos a la historia de Motril y que cada vez nos encandila más. Don Manuel Domínguez, como siempre, pues a mi vera, como decía la canción, para ir contándonos paso a paso, metro a metro, la historia de nuestro municipio. Una historia que siempre volvemos a recalcar. Presumimos malamente los motrileños de que nunca tenemos nada que contar, que Motril no tiene nada, pero yo creo que lo que nos pasa es que desconocemos bastante. Llevamos 80 programas contando. Llevamos más de 80 programas ya contando historias, poquito a poco, recorriendo metro a metro, o sea que cada metrito de nuestro municipio tiene su historia. Lo único que tenemos que hacer es conocerla. Volvemos, antes de empezar incluso el programa, a recordarles que a través de la televisión de Motril, a través de nuestra página web de internet, ponen telemotril.com y buscan La Alquería y tienen ahí todos los programas para ir recorriendo, como decimos, todos los barrios, todas las zonas de Motril, todas por las cuales ya hemos ido pasando. Y todavía nos queda bastante recorrido, mientras el cuerpo aguante, don Manuel. Y estamos precisamente, ya lo saben, en estos últimos programas recorriendo el Cercado de la Virgen, como lo conocemos actualmente, pero ya hemos aprendido mucho de esta zona. El Pago del Salitre, un poquito más allá en la explanada, donde teníamos esa fábrica de sal. Hemos recorrido toda la explanada, hemos llegado hasta la Alcolera, que antiguamente primero era la fábrica de Burgos, después de Lario, de la familia Lario malagueña, y cómo, bueno, se hacen pues valedores de la caña de azúcar, como esa primera fábrica motrileña aquí. Hemos recorrido todo el entorno, el Camino del Mar, hemos vuelto haciendo todo este cercado, conociendo historias fantásticas aquí en esta zona, que además climatológicamente hablando, ¿verdad? Don Manuel nos explicaba lo de la caña de azúcar, esas hogueras que se hacían para que pudiera bajar la temperatura y que nuestras cañas de azúcar se mantuvieran vivas, ¿no? Y que la gente pudiera comer, lógicamente. Hemos hablado de tesoros, incluso de algunos tesoros ya incluso en los años 80, ¿no? Algunas de esas historias fantásticas que llegaban hasta aquí. Y bueno, y a partir de aquí vamos a seguir hablando, porque hablando sobre todo de la historia de nuestro santuario de la Virgen de la Cabeza. Hablábamos de Aixa Alorra, la fantástica reina que tuvimos aquí, la reina mudéjar, con ese castillo, esa alcazaba en primera instancia, esa Catar al-Sayar que teníamos, Calat al-Sayar que teníamos aquí arriba, así se llamaba, este Fadín del Soltán, que era toda esta zona. En fin, hemos aprendido muchas cosas, pero vamos a seguir avanzando, porque llegamos, como no, y casi que podemos empezar nuestro programa por la leyenda o la historia o la fase de cristianización de este gran emblema motrileño como es nuestro santuario, ¿no, don Manuel? Sí, estamos además en la entrada del Parque de los Pueblos de América, que tiene además su sentido. En los años 80 el Ayuntamiento de Motril compró esta finca Cercado de la Virgen para construir este parque tan emblemático de Motril, que se ha reconstruido en los últimos tiempos, muy bien hecho, y hoy en día pues forma un pulmón verde. Hasta tal punto era bueno climatológicamente que se pudieron adaptar especies extraídas de Sudamérica en todos los árboles que tenemos en el parque. Eso un poco recuerda... Y todo un acierto también, claro, ¿no? Un acierto. Recuerda un poco pues que efectivamente esta era una zona muy adecuada para especies subtropicales o tropicales que se aclimataron en esta zona. El parque, desde luego, pues está muy bien situado a un lateral del Cerro de la Virgen y, bueno, ha convertido en un pulmón verde una zona de Motril. Y hablamos un poco del cerro. La historia del cerro, sobre todo cuando hablamos de la parte de creencia. Nos podemos imaginar que llegan los cristianos a Motril, 1489, conquistan Motril. No tienen mucha incidencia los cristianos en Motril porque la mayor parte de la población cristiana que hay en Motril o en esta zona son militares. Y los militares están en el castillo de Salobreña, no en Motril. Aquí un poco se deja la población, pues la población autóctona que había, musulmana, se deja aquí. Incluso algunos regidores que habían sido también regidores del ayuntamiento musulmán vuelven a ser nombrados por los Reyes Católicos. Por ejemplo, Farax al Manjón, que todavía la calle se mantiene el nombre, acá en la Rambla del Manjón, son nombrados por los Reyes Católicos, se convierten al cristianismo y son pues nombrados también regidores por parte de los Reyes Católicos de Motril. Y un poco la población de Motril
se mantiene un poco, digamos, fuera de la influencia cristiana. Los cristianos eran militares, estaban más interesados en su aspecto militar, como era el castillo de Salobreña, y no interviene. Es decir, que es verdad que Motril tiene una población fundamentalmente mudéjar. Los mudéjares son los musulmanes que están viviendo en zona cristiana allá. Incluso los reyes católicos, para evitar conflictos, ordenan que la población cristiana que hubiera en Motril se vaya de Motril y se vaya a vivir a Salobreña, y que a los musulmanes motrileños lo dejen tranquilos. Los primeros cristianos llegan a Motril, los primeros cristianos que se asientan a vivir en Motril, no los militares, se asientan en Motril son en 1493, es decir, después Motril se conquista en 1489, Granada en 1492, pues al año siguiente es cuando empiezan a venir las primeras familias cristianas a Motril, que serían 3 o 4. Tampoco sabemos exactamente cuánto, pero muy poquito, seguramente. Motril todavía conservaba hasta 1500 la muralla, conservaba la alcazaba, mandada derribar por los reyes católicos y efectivamente, pues Motril no estaría muy poblado de cristianos. Pero a partir de 1500, Motril deja de pertenecer, las capitulaciones de 1500, los reyes católicos le dan a Motril su propia jurisdicción política, es decir, crean el ayuntamiento de Motril. En aquella época los ayuntamientos se llamaban concejos. Pero ese mismo año de 1500, los reyes católicos le dan Motril a Granada, y es el corregidor de Granada, es el corregidor de Motril. Los motrileños se sintieron absolutamente, las pocas familias que habría en Motril, muy ofendidas, y estuvieron peleados con los granadinos de pleito hasta el siglo XVII. Y en ese proceso siempre pasa lo mismo. Antes o después, la zona tiene que cristianizarse. Claro. Porque estamos hablando de una población musulmana que, por mucho que se le obligara, más o menos en aquella época, los reyes católicos además respetaron bastante el tema de los cristianos y de los musulmanes, no se metieron mucho con el tema, pero en época de Cisneros, evidentemente ya empezó la población a intentar cristianizar a los musulmanes y tiene que cristianizarse. Y es cuando aparece la leyenda de la Virgen de la Cabeza. Curiosamente, en una época en que Motril está pasando del Motril musulmán al Motril cristiano. Claro, ya no sirven las mezquitas, ya las mezquitas no sirven como centros religiosos, y entonces tienen que buscar una cristianización. La propia mezquita mayor de los musulmanes se convierte en la parroquia de Santiago, que estaba en la calle Zapatero. En la calle Zapatero, enfrente de Jardinillo. Claro. Ahí estaba la mezquita mayor de Motril. Donde teníamos la puerta de Castildeferro. Pues justo al lado, en la calle Zapatero, estaba la mezquita mayor. Esa mezquita mayor se convierte en la parroquia de Santiago, es la primera iglesia cristiana que los cristianos utilizan la mezquita antigua, la bendicen y se convierte en iglesia cristiana. Y la parroquia de Santiago, que dura muy poco, porque en 1514 y 1515 se construye la iglesia mayor, pero durante esos primeros años, desde 1493, 94, por ahí, fue la parroquia de Motril, que no debía ser muy grande, evidentemente, sí. Pero era la primera parroquia de Motril. Y en esas fechas de cambio del sistema religioso musulmán al cristiano, cuando se produce la aparición de la Virgen de la Cabeza de Motril. No es una cosa que ocurra solamente en Motril, sino ocurre muchas veces en muchos sitios. Hay siempre una serie de apariciones milagrosas que evidentemente van creando pues toda una transformación de los pueblos cristianos, de los pueblos musulmanes hacia mentalidades cristianas. ¿Cómo se consigue? Galvanizando las poblaciones. ¿Cómo se consigue galvanizar las poblaciones? Pues evidentemente con las creencias. La leyenda cuenta... Claro, porque la historia, como decíamos antes, endulzando, ¿no? Claro, si no lo que hacían era embaucar a la gente pensando en cristianizarla, ¿no? Recordemos la historia, la Virgen de la Antigua en Almuñécar, aparece en la misma época, más o menos, aparece la Virgen del Mar de Almería, la Virgen de la Cabeza de Motril... Y todas con historias muy similares. Muy similares.
Cuando Aquí, no claro, es una barca, es un hoyo en un pozo. un pozo que aparece. Siempre pues, apariciones milagrosas. ¿no? Milagrosas, claro. Bueno, pues la historia de la Virgen de la Cabeza de Motril, según cuenta, porque no hay tampoco, hay documentos posteriores donde recogen la historia, pero de la época no hay nada. Tomás de Aquino y Mercado lo recoge en su libro de la historia de Motril. Según parece, la Virgen de la Cabeza la traen unos marineros portugueses que provienen de Corinto, que venían de Corinto. Corinto está en Grecia, y les pilla una tormenta, y que evidentemente pues ellos se encomiendan a la Virgen. Solían llevar en los barcos una imagen religiosa para que los ayudara en caso de, en aquella época un barco era un sitio muy peligroso, para que los ayudara en caso de tal. Total, que les pilla una tormenta, que embarrancan en Motril, consiguen salvar la vida en Motril, y curiosamente es lo que hoy nosotros decimos la playa de las Azucenas. Nosotros decimos la playa de Azucenas, no sabemos exactamente en qué zona de la playa fue. Aparece la Virgen, los marineros vienen a Motril diciendo que han embarrancado, que llevan una imagen de una Virgen, que gracias que se han encomendado a la imagen de la Virgen, pues le ha salvado la vida. Y entonces los cristianos de Motril, eso estamos hablando de 1500 aproximadamente, se van para la playa, se traen a esa imagen de una Virgen. Que además parecía que estaba rodeada también de flores. De flores. Curiosamente, la historia es muy bonita, porque esas azucenas en realidad no son azucenas, porque en la playa no se dan azucenas, pero sí que en la playa de las azucenas se da una flor blanca que recuerda a las azucenas, que es endémica, es decir, que aparece mucho entre la arena. Y bueno, pues cuando llegan allí, aquellos encuentran que estaba florecido, que estaban los marineros con la imagen, y se la traen y la ponen en la iglesia de Santiago. Aquella imagen de la Virgen que llevaban los marineros, la traen. El caso es que poco tiempo después aquello parece que se olvida, que hay una imagen más que tienen en la parroquia de Santiago, en la calle Zapatero, pero un día la imagen desaparece. ¿A quién le echan la culpa? Pues a los moriscos de Motril. Es decir, a los moriscos de Motril habéis robado la imagen de la Virgen, y entonces devolvernos la imagen de la Virgen, que pues evidentemente vosotros que sois los herejes, los islámicos, pues habéis robado la imagen de la Virgen. Pero que tenían la culpa de todo. Sí, y si había alguna enfermedad, alguna pandemia. Eran los vencidos, ¿no? Eran los culpables de todo. Eran los que envenenaban los pozos y eran los que lo hacían eran todo. los vencidos, y los vencidos tienen la culpa de todo siempre. Claro. Bueno, pues es muy curioso, la imagen desaparece. Un pastorcillo que había entre las ruinas de la Alcazaba, que estaba aquí con las cabras, descubre entre las ruinas la imagen. Llama al ayuntamiento, viene el ayuntamiento, todos los sacerdotes de la parroquia en procesión se la llevan otra vez a la parroquia de Santiago. Le ponen una guardia para que los moros no vuelvan los mudéjares no vuelvan, los moriscos ya no vuelvan a robar la imagen. Presuntamente otra robarla. Vez los amenazan con pena de muerte, y con latigazos y tal, si la roban y tal. Y una noche cuentan los documentos que la guardia se queda dormida y la imagen desaparece. Vuelve a desaparecer. Automáticamente se imaginan que está aquí, entre las ruinas de la Alcazaba, y efectivamente vienen todos para acá y se encuentra la imagen de la Virgen otra vez. Y es cuando deciden, que debió ser sobre 1510, aunque la fecha está ahí, bailan, no hay tampoco documentos exactos, bailan, deciden hacer una ermita. Es decir, si la Virgen se me ha aparecido 2 veces sobre las ruinas de la Alcazaba, del Castillejo que había aquí, pues será que la Virgen quiere estar aquí. Quiere estar aquí, claro. Y le levantan su ermita en el Cerro del Cabezo. El Cerro del Castillejo, Cerro del Cabezo. La palabra cabezo, de ahí viene el nombre, Virgen de la Cabeza. El Cerro del Cabezo, el cerro, ellos decían Cerro del Cabezo, los cerros que despuntaba en una población que estaba más alta. Claro, sí, y este porque es la zona más alta de Motril, por el Cerro del Cabezo, o Cerro de la Virgen del Castillejo, ¿no? Y le hacen su ermita que debía ser muy... Sobre las ruinas, seguramente incluso... Alcazaba, que habíamos dicho que la habíamos autodestruido. Claro, incluso seguramente usando hasta los materiales de derribo que había aquí. Y le hacen su ermita sobre 1510, que es cuando aparece la imagen, aparece el culto real a la Virgen de la Cabeza en Motril, ¿no?
Sobre 1510 se construye la ermita del Cerro, que debía ser una ermitilla. Pues eso digo, que no debía ser muy que grande. no es todavía esta fisonomía. Claro, no debía tener todavía ni mucho menos, ¿no? Debía ser una ermita pequeñita. Está descrita, decía tener unos 12 metros, no tendría más. Está descrita hay una descripción. Domingo López la recoge muy bien en su libro sobre la Virgen de la Cabeza. Y no había más nada, es decir, incluso aquí se construye la ermita de la Virgen de la Cabeza en un cerro que nada tiene que ver con la fisonomía que tiene hoy, ¿no? Ni jardines, ni nada que se le parezca, ¿no? Porque en realidad cuando empieza a actuarse sobre el cerro, digo urbanísticamente para arreglarlo y tal, es en la época de los terremotos, que se rebaja un poco porque el cerro estaba seguramente más empinado de lo que es hoy, y ya en época del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empiezan a ponerse las palmeras y empiezan a ponerse a poblarse de árboles, pues sería una pequeña ermita lo que se hace aquí, ¿no? Claro. Decía que no debía tener mucha, digamos, volumen de construcción, sería una pequeña ermitilla, que sí que tuvo pronto, pues indudablemente, devoción por los motrileños, ¿no? Es decir, esto parece claro. Ahí, a mediados del siglo XVI ya se hacen las primeras fiestas a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Pero tampoco fue un culto que estuviera siempre en boga de los motrileños, ¿eh? Los motrileños tenían más patrones, indudablemente, ¿no? Pero que sí que tuvo una devoción importante, porque siempre estuvo esa imagen milagrosa, ¿no? Esa aparición milagrosa, esa cuestión de que la Virgen llega a la playa, que había salvado a los portugueses, que había sido desaparecido la iglesia de Santiago, la habían encontrado aquí, siempre envuelta en ese halo de misterio, de santidad, de religiosidad y, pues, bueno, las costumbres de la es normal, ¿no? Evidentemente, si nosotros estudiáramos la antigüedad de la Virgen, todavía yo creo que ni se sabe, ¿no? Es decir, que todavía, incluso cuando se hace la restauración de la imagen, pues todavía ni siquiera llegaron a saberla. Su corte está ahí, es decir, estatuariamente podía pertenecer a finales del XVI, del XV, está entre la escultura barroca y gótica y renacimiento, es decir, que todavía está por ahí. Tiene un niño añadido, la imagen que lleva con el niño es añadida posteriormente. La imagen es una imagen completa, no es una imagen de vestir. Es una imagen que está tallada en madera completa, aunque después la vemos nosotros aquí, se le pone ropa encima, vestimentas encima. La imagen de la Virgen de la Cabeza es completa, está vestida, completa, una imagen, no es una imagen de vestir, sino una imagen completa, no es como muchos de los santos que son de vestir, que solamente llevan las manos, la cabeza y los pies, y el resto una estructura de madera. La Virgen de la Cabeza no, la Virgen de la Cabeza está estofada y ya pintada, está policromada, y está muy bien hecha, es decir, debió ser una buena mano el escultor que la hizo. No sabemos, evidentemente, las pruebas que se le hicieron cuando la restauración pueden remontarse finales del XV, por ahí, ¿no? Es decir, que un poco corresponde con la propia leyenda, aunque sabemos que el niño que lleva es posterior, ¿no? Se le añadió posteriormente. El caso es que esto se convierte con esta imagen de la Virgen de la Cabeza, este cerrete, que era un cerrete militar. Cerro del Cabezo. Del Cabezo, del Castillejo, donde era un tema de defensa, si lo estamos viendo. Nos podemos imaginar Motril sin bloques de piso, la visibilidad de Motril desde aquí, lo mismo para el mar que para la ciudad. Es total. Debió ser total. Por lo tanto, no era mal sitio para haber construido una alcazaba. También responde un poco ese tema de estrategia a la hora de construir un castillo, ¿no? Evidentemente, fijaros cómo se transforma de una zona militar en una zona religiosa. Y hay una transformación del Motril musulmán a partir de ahí en el Motril cristiano, indudablemente galvanizada por un culto muy importante a esta imagen que milagrosamente aparece en Motril, que es la Virgen de la Cabeza, y que ha formado parte de la historia y de la cultura y de la religiosidad popular motrileña desde entonces. Es decir, que lleva, pues yo no sé cuántos años, pues desde el año 1500, por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Claro. Es decir, que llevamos un montón de años de creencias en la Virgen de la Cabeza. Pero estábamos en que tenemos una ermita de unos 12 metros aproximadamente, una cosa pequeñita y tal.
¿Cuándo realmente tenemos esta fisonomía? Bueno, pues es que además hay cosas intermedias. Ah, vale, vale. Es que hay cosas intermedias. Porque en 1612 los frailes franciscanos deciden construir un convento en Motril. El primer convento es los frailes mínimos de la Victoria, que hoy es lo que es los agustinos hoy. Sobre 1612 aparece la Orden de San Francisco y los franciscanos quieren construir un convento en Motril. Y deciden construirlo aquí y utilizar la ermita, el sitio de la ermita, para su convento de San Francisco. Y sobre 1613 los franciscanos empiezan su obra de ampliación de la ermita para convertir esto en un convento, donde pues seguramente, no sabemos cuántos, yo pues, podía tener 8 o 10 frailes con toda seguridad en este convento, con lo cual se produce una transformación de esto. Es decir, es verdad que los frailes franciscanos siguieron manteniendo el culto a la Virgen de la Cabeza, pero la ermita de la Virgen de la Cabeza se convierte en un convento de San Francisco, el convento de la Concepción o de San Francisco. Los franciscanos estuvieron aquí hasta 1631, que deciden irse de aquí porque habían construido otro convento más grande y con mucha más calidad, evidentemente, y con una iglesia magnífica que ha desaparecido hoy, no existe, que estaba al lado de La Palma, en la huerta de San Francisco, y pretenden llevarse la imagen de la Virgen de la Cabeza, también lo cuenta Domingo López, pretenden llevarse la imagen de la Virgen de la Cabeza a su nuevo convento. Y claro, esto lo dejaron medio en ruina. Esto estaba medio en ruina o en ruina. Y aquí se lió la de Dios, hablando malamente. La apedrearon hasta el arzobispo. Porque cuando los frailes intentan llevarse a la Virgen de la Cabeza, aquí se lía, la gente salió con espadas. La revolución, porque los motrileños consideraban que la imagen de la Virgen de la Cabeza no pertenecía a la Orden de San Francisco, sino a Motril. Claro. Y que además ella quería estar aquí. Claro, y a Motril, era imagen de los motrileños, no de ninguna orden religiosa, no para llevársela y tal, no, los motrileños querían estar aquí. Y efectivamente, al final, después de todo este follón que lía, que viene hasta el arzobispo de Granada a poner orden y paz en Motril, porque si no le iban a pegar fuego a los franciscanos, pues incluso le llegan a atacar incluso al propio arzobispo de Granada. En aquella época el arzobispo era una autoridad impresionante, ¿no? El caso es que al final el arzobispo cede y los franciscanos no se llevan la imagen de la Virgen de la Cabeza a su nuevo convento en la huerta de San Francisco, sino se queda aquí. Pero esta ermita se había quedado en ruinas. Este convento de los franciscanos se había quedado medio en ruinas, se habían llevado los altares, se habían llevado todo, esto estaba medio en ruinas. Y es cuando los motrileños deciden construir este edificio que tenemos hoy, 1631-32, empieza a construirse este edificio que tenemos hoy, que lo diseña un maestro de obras de Motril, que se llamó Isidro de la Chica. Isidro de la Chica. Que es el que diseña este edificio. Evidentemente, esto se hizo con la contribución de los motrileños de aquella época, claro, del ayuntamiento, contribuciones, donaciones privadas, donaciones de los señores de Motril, donación del pueblo de Motril, para construir esta historia del cerro. Está claro que este es el edificio que tenemos hoy. Este es el edificio, es verdad que durante la Guerra Civil se quema, pero se ha conservado prácticamente, ¿no? Es decir, se pierde el retablo antiguo, pero lo que es la arquitectura se ha conservado. Aquí más o menos a esta altura, es donde decían algunos historiadores o cronistas donde nos encontramos nosotros ahora mismo, ¿no? Más o menos donde estaban las murallas, esas, lo que decían de los fenicios, que estaban por aquí estaban. Sí, porque esto claro, estaría también cercado, ¿no? Claro, igual que tenemos. Los conventos tenían costumbre de cerrarse. Acercarse, claro. Y lo que no sabemos es que hasta dónde llegaba el castillo. Es que tampoco sabemos exactamente hasta dónde llegaba el castillo. Con lo cual, más posible que esos cimientos de muralla que se encontraban por aquí, cuando se arreglan los jardines y tal, a principios del siglo XX, más podrían pertenecer o a la cerca del convento o a la propia resto de la muralla del castillo. Es verdad
que la iglesia debía ser, la ermita muy pequeñita, porque sí que se conservan algunos documentos diciendo que los franciscanos amplían su convento hacia la parte de poniente, lo amplían también hacia la parte sur y hacia la parte de atrás, por lo tanto ampliaron el edificio. Este edificio no tenía nada que ver con el convento, porque aquel convento se derribó para construir este edificio nuevo en 1631-32, cuando empiezan la obra. Y este es el edificio que conservamos hoy, incluso el escudo de Felipe V, cuando Felipe V lo convierte en Real Santuario. Ese es el escudo original que tenemos ahí, el escudo real, que evidentemente se convierte en Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. El edificio ya lo veremos cuando más detenidamente, desde el punto de vista arquitectónico, pero está construido evidentemente en la parte más alta y más llana del cerro, con lo cual debió ser el mismo espacio que más o menos debió ocupar el castillo musulmán y debió ocupar el convento franciscano, curiosamente, ¿no? Sí. Es decir, que más o menos nos mantenemos en la misma estructura. Evidentemente, en época San Francisco, del franciscano, esto tampoco se recoge ni que hubiera jardines, ni que hubiera nada, ¿no? Es decir, que incluso en las fotografías primeras que tenemos del cerro, esto se ve pelado entero, no hay nada, está más alto. En 1885 se rebaja, se da el corte a la carretera y se rebaja para hacerlo más accesible. Y después se va modificando, se ponen las palmeras en época ya en el siglo XX, es cuando empieza un poco el ayuntamiento a embellecer esta zona, los jardines, la cruz que se puso en época de... Había una cruz antigua, ahí en los pies del cerro, una cruz antigua, de metálica. Después, como la cruz se quitó cuando la guerra civil, después pusieron esa a los caídos de la guerra civil, también se le quitó en leyenda de los caídos en la guerra civil, y bueno, se conserva la cruz. Originariamente no era de piedra, era de una cruz metálica, la que había ahí. Y bueno, pues esta historia pues no me cuentes más, porque pues, como dice don Manuel, no nos vamos a detener mucho más, primero porque hemos agotado el tiempo de nuestro programa en el día de hoy, pero sí, con la invitación que ha hecho don Manuel, recordarles a ustedes que visitaremos, lógicamente, nuestro santuario, la Virgen de la Cabeza, y, por supuesto, los diferentes monumentos de nuestro municipio, todos aquellos a los que podamos tener acceso desde dentro, y hablaremos arquitectónicamente, pues, una vez que podamos pasar a su interior. Nosotros dejamos aquí el programa de hoy, pero prácticamente que el programa que viene vamos a volver a estar aquí, precisamente, en la base de nuestro santuario. Vamos a volver a bajar, vamos a recordar pues, las cruces, etcétera, y vamos a darle la vuelta de nuevo al entorno de este cerro del Cabezo, como hemos descubierto también en este programa, de ahí, Virgen de la Cabeza, y bueno, recordaremos seguro pues muchas más historias que nos vamos encontrando, como siempre aquí en la Alquería. Así que aquí lo dejamos y nos vemos la semana que viene, como siempre, en nuestra Alquería, Encuentros con Motril, aquí en la televisión de Motril. Gracias por su atención, hasta la semana que viene, adiós.